Vamos a terminar de ver los compuestos de los elementos del grupo 16. Recuerdan ustedes, los elementos son el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio y el livermorio. Como vimos en la clase anterior, cuando analizamos las entalpías de enlace, los elementos del grupo 16 forman haluros. Se conocen haluros con la fórmula EX2, EX4 y EX6. En el caso del fluoruro de oxígeno, es uno de los pocos compuestos conocidos en los cuales el oxígeno tiene un estado de oxidación +2, y esto se debe a que el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Los haluros de oxígeno tienen estabilidad limitada y los que tienen importancia comercial son algunos fluoruros y cloruros de azufre. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre es empleado como aislante eléctrico y el dicloruro de disulfuro es empleado en el proceso de vulcanización. Los compuestos binarios de oxígeno se denominan óxidos y los hemos ido estudiando a lo largo del curso. Como ya vimos, de acuerdo a su reacción en agua, se pueden clasificar en óxidos ácidos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el pentóxido de fósforo, y uno que no vimos y que vamos a ver más adelante es el trióxido de cromo. También se pueden clasificar como básicos, por ejemplo, el óxido de magnesio, el óxido de litio y el monóxido de cromo. Hay algunos óxidos que son anfóteros. Un ejemplo que no vimos y vamos a ver más adelante es el óxido de zinc, y uno que ya vimos es el óxido de aluminio. También el trióxido de dicromo es un óxido anfótero. Y hay algunos óxidos que no dan reacción con agua, son por ejemplo el monóxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Podemos ver acá que un mismo elemento puede tener, de acuerdo a sus estados de oxidación, distintos óxidos. Cuando analizamos la clasificación de óxidos en ácidos y bases, ya hemos ido viendo a lo largo del estudio de los elementos de la tabla periódica que depende del grupo al cual pertenecen los elementos. Cuando analizamos la variación en los períodos, vemos que la acidez aumenta cuando aumenta el número de grupo, o sea que aumenta a medida que aumenta el número atómico en el período. Cuando analizamos la variación del carácter ácido-base de los óxidos dentro de un mismo grupo, vimos que la acidez disminuye a medida que aumenta el número atómico. Además de la clasificación de los óxidos como ácidos o básicos por su posición en la tabla periódica, también se pueden clasificar por el número de oxidación que presenta el elemento. Esto es algo que se observa sobre todo en los óxidos de los metales del bloque D, porque presentan varios estados de oxidación. En general, los óxidos en los cuales el metal tiene el menor número de oxidación son básicos, como por ejemplo los óxidos de titanio al níquel con número de oxidación 2, los que tienen un número de oxidación intermedio, por ejemplo +4, son óxidos anfóteros, y los que tienen mayor número de oxidación son óxidos ácidos. También hemos visto que los óxidos pueden tener distinta complejidad. De acuerdo a la complejidad, se clasifican en óxidos normales que contienen al ion óxido,
o sea, el oxígeno con una carga -2, como por ejemplo el monóxido de carbono. Vimos también que hay algunos que se pueden denominar superóxidos porque contienen al anión superóxido, en el cual dos átomos de oxígeno comparten una carga -1, como por ejemplo el superóxido de potasio. En el metabolismo de oxígeno, el anión superóxido es tóxico. Por eso los organismos vivos tienen enzimas que los desactivan. También hay óxidos que de acuerdo a su complejidad se denominan peróxidos porque contienen al anión peróxido, que son dos átomos de oxígeno que comparten una carga -2, como la que vimos en la clase anterior, el peróxido de hidrógeno. Hay algunos elementos, como por ejemplo vimos en el grupo 1, que forman ozónidos que contienen al anión ozónido. Son 3 átomos de oxígeno que comparten una carga -1, como por ejemplo el ozónido de potasio. Y hay algunos óxidos que son mixtos y que se observan en el caso de metales que tienen más de un estado de oxidación. Nosotros habíamos visto óxidos mixtos, por ejemplo, de plomo. Bien, hay óxidos mixtos de metales de transición, como por ejemplo el tetróxido de hierro. En el caso de los óxidos de los otros elementos, como es de esperar por su ubicación en la tabla periódica, los óxidos de azufre son ácidos y son ácidos de Lewis. Forma 2, uno es el dióxido de azufre, que tiene una estructura angular, la longitud de enlace 143 picómetros y el ángulo de enlace 119,5 grados. Es un gas venenoso, tiene un olor penetrante y es incoloro, pero cuando se enciende se observa una llama de color azul. Esa es la llama de color azul que se vio en el primer video en el volcán Ijen. El dióxido de azufre es soluble en agua y es empleado en la fabricación del ácido sulfúrico. Además, tiene aplicaciones como agente blanqueador, como agente desinfectante y conservante de alimentos. Por ejemplo, se emplea en la industria del vino o para conservar frutos secos. El trióxido de azufre tiene un punto de ebullición de 44,8 grados centígrados. Dependiendo de las condiciones, puede ser líquido o sólido a temperatura ambiente. Es un ácido más fuerte que el dióxido de azufre, es corrosivo y reacciona con el agua de manera vigorosa. Por esa razón, en general, no se emplea ni se comercializa. La molécula de trióxido de azufre tiene una estructura trigonal plana, el ángulo de enlace es de 120 grados y la longitud de enlace es de 142 picómetros. Cuando está solidificado, la estructura corresponde a una estructura en la cual hay un trímero. Hay 3 tetraedros que están unidos entre sí. La longitud de enlace entre un azufre y un oxígeno que está solo, o sea que forma parte de un tetraedro, es de 140 picómetros, y la longitud de enlace entre el azufre y el oxígeno que une a los tetraedros es mayor, es de 160 picómetros. Los otros elementos forman óxidos con estructura E2 y E3 y son sólidos. Por ejemplo, acá vemos la estructura del dióxido de selenio y en este caso la estructura del dióxido de teluro con una forma beta.
Como vemos en este caso, son dímeros, en los cuales hay dos átomos de oxígeno que unen a los átomos de teluro. Forman oxoácidos que tienen fórmula hidrógeno 2, oxígeno 3 y hidrógeno 2, oxígeno 4. Los más importantes son los oxoácidos de azufre. El más importante de todos es uno de los productos industriales de la industria química que se produce en mayor cantidad, es el ácido sulfúrico, que es un líquido viscoso y denso, y esto ya seguramente lo saben, se disuelve en agua mediante una reacción exotérmica. Es un ácido fuerte y corrosivo. Tiene el azufre un estado de oxidación más 6. El azufre está en el medio de un tetraedro y hay dos átomos de oxígeno que están unidos a los átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se pueden perder, por lo tanto es un ácido diprótico. Para obtener el ácido sulfúrico se emplea el denominado método de contacto. Para eso el azufre sólido es calentado en un horno a una temperatura de 1000 grados centígrados en presencia de aire, y así se logra oxidar el azufre hasta un estado de oxidación más 4, que es el que tiene en el dióxido de azufre. El problema es que si se sigue calentando el azufre no pasa a un estado de oxidación más 6, que es el que tiene, como vimos, en el ácido sulfúrico. Para lograr la oxidación del dióxido de azufre se debe emplear un catalizador. El catalizador que se emplea en el método de contacto es el pentóxido de vanadio, y la oxidación tiene lugar a 500 grados centígrados. De esa manera, el dióxido de azufre es oxidado a trióxido de azufre. El problema es que, como dijimos recién, el trióxido de azufre se disuelve en agua de manera violenta y se forma una niebla que es difícil de condensar. Para lograr que se obtenga ácido sulfúrico, hay que emplear ácido sulfúrico. El proceso de obtención de ácido sulfúrico tiene lugar en presencia de ácido disulfúrico, que es una solución de trióxido de azufre en ácido sulfúrico, y este proceso tiene lugar a 50 grados centígrados. Por este método de contacto se obtienen alrededor de 1,3 por 10 a la 11 kilogramos por año en el mundo de ácido sulfúrico. Acá vemos en una planta de producción de ácido sulfúrico cómo se almacena el azufre sólido. Y los distintos procesos que vimos tienen lugar en distintas torres. En un primer momento, entonces, se hace ingresar el aire en un horno en el cual hay azufre y así se obtiene el dióxido de azufre, que después pasa a un precipitador, después es lavado, después es secado y finalmente se obtiene una solución de un ácido sulfúrico que contiene también trióxido de azufre. El azufre forma distintos oxoácidos porque pueden presentar distintos estados de oxidación, en parte, como vimos, por la tendencia que tiene el azufre a formar uniones consigo mismo. Con estado de oxidación más 3 forma el ácido ditionoso, o también llamado ácido tetraoxodisulfúrico, en el cual hay dos átomos de azufre unidos entre sí y hay 4 átomos de oxígeno, y 2 de estos oxígenos están unidos a átomos de hidrógeno, o sea que es un ácido débil, tiene un pK de 0,35 y es diprótico. Otro
oxoácido que forma con estado de oxidación +3 es el ácido sulfuroso. En el ácido sulfuroso, el azufre está unido a 3 átomos de oxígeno y tiene 2 hidrógenos. Es un ácido que no ha sido aislado. En realidad son soluciones en las cuales hay dióxido de azufre disuelto en agua y tiene un pK de 1,8. Otro oxoácido es el que vimos recién, es el ácido disulfúrico. En este caso es un ácido en el cual hay un oxígeno que actúa como puente. Por eso se usa el prefijo mu y se lo denomina muoxo, hexaoxo disulfúrico. El azufre acá está en el medio de un tetraedro y hay 2 hidrógenos que se pueden perder. El pK es de 3,1. También forma el ácido tiosulfúrico o trioxo tiosulfúrico, en el cual hay una unión azufre-azufre. En este caso, el estado de oxidación del azufre es +2. Es un oxoácido inestable y tiene un pK de 0,6. Los distintos oxoácidos forman también distintos oxoaniones. Algunos de los más importantes son los sulfitos. Los sulfitos tienen 3 átomos de oxígeno y una carga -2 y son agentes reductores y dan reacción básica. Después, otros oxoaniones son los sulfatos y tienden a ser no reactivos y son moderadamente básicos. Forman también el oxoanión tiosulfato, que se usa en el laboratorio como un agente reductor, porque es un agente reductor moderadamente fuerte. Este es el anión tiosulfato y hay otra vez una unión, como indica el nombre tio, hay una unión azufre-azufre y este azufre está en el medio de un tetraedro. También forma el oxoanión denominado ditionito, que es un agente reductor fuerte, y otro es el ditionato, en el cual hay 2 átomos de azufre unidos entre sí y 6 átomos de oxígeno y es resistente tanto a la oxidación como a la reducción. Otro oxoanión es el peroxo disulfato, en el cual hay, en este caso, hay una unión oxígeno-oxígeno. Como dijimos recién, las uniones oxígeno-oxígeno no son muy fuertes y en general los compuestos que tienen estas uniones son oxidantes, como es el caso del anión peroxo disulfato. Después forma también distintos oxoaniones que son poliazufrados, que tienen una cantidad de azufre entre 3 y 20. Un ejemplo es el tritionato, en el cual hay 3 átomos de azufre. Otros compuestos que forman son los sulfuros, que son, ya vimos, muy abundantes en la naturaleza. Después también el selenio forma selenuros y el teluro, telururos. Y forman compuestos binarios con muchos metales. En el caso del azufre tienen distinta complejidad. Los sulfuros contienen al anión azufre con una carga -2 y son los que vimos en la primera clase. Tienen solubilidad variable, pero algunos de los sulfuros de metales son los compuestos más insolubles que se conocen. Y les aviso que nos encantan tomarlos en los parciales, en los problemas de solubilidad. Y también forma disulfuros que contienen
al anión azufre 2 con una carga -2. Y hay algunos sulfuros que tienen estructuras más complejas. Ahora vamos a hablar un poco de los problemas asociados a contaminación que tiene el azufre. Acá podemos observar la composición del aire limpio y seco a nivel del mar. Como ya dijimos, los constituyentes más importantes son el nitrógeno y el oxígeno. El tercer constituyente es el argón, después vamos a hablar cuando veamos grupo 18, pero aparecen otros constituyentes, como por ejemplo el dióxido de azufre, que puede llegar a tener una composición en fracción molar de 1 por 10 a la -6. También puede aparecer ozono y a nivel del mar, como dijimos en la clase del grupo 15, es un contaminante porque ataca la materia orgánica y cuando reacciona con compuestos orgánicos volátiles se podían producir gases lacrimógenos. El problema es que la concentración de dióxido de azufre ha ido aumentando, sobre todo durante el siglo XX. Este dióxido de azufre se forma por la presencia de azufre y de compuestos azufrados en el carbón, que se emplea en calefacción, pero también se emplea en plantas térmicas. Hay países que todavía hasta el día de hoy utilizan carbón para obtener energía, como por ejemplo China, que tiene otros problemas de contaminación del aire. También, como dijimos, cuando se quema petróleo en los motores de combustión, y también cuando se obtienen algunos metales. Para obtener el metal, lo que se hace es fundirlo o tostarlo. En ese proceso también se libera dióxido de azufre. Vimos también en la clase del grupo 15 que se podía liberar a la atmósfera dióxido de nitrógeno, que formaba parte de los NOx. Cuando el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno llegan a la atmósfera, pueden reaccionar con el radical hidroxilo. Este radical hidroxilo es denominado el detergente de la atmósfera porque es un agente oxidante poderoso. De hecho, es uno de los mejores agentes oxidantes que existen. Cuando el dióxido de nitrógeno reacciona con el radical, se puede formar el ácido nítrico. Y cuando el dióxido de azufre reacciona con radical hidroxilo, se puede formar un radical en el cual ahora el azufre que tanto le cuesta al ser humano oxidar en una fábrica y que implica el uso de catalizadores, se oxida a un radical en el cual el azufre tiene estado de oxidación +6. Este radical, en presencia de oxígeno y de agua, forma ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es el constituyente de la lluvia ácida y forma otro radical, el radical hidroperoxil, que también es reactivo. Cuando llueve, esto cae a la tierra y tiene serias consecuencias para los organismos vivos y también para los materiales. Por ejemplo, ha conducido la lluvia ácida a la acidificación de lagos, de ríos y de suelos. Van a encontrar muchos ejemplos, si les interesa pueden buscar, de lagos que son prácticamente lagos de agua destilada. No queda nada de vida porque
pH de estos lagos es tan ácido que no hay ninguna forma de vida que pueda prosperar. En el caso de la lluvia ácida que impacta en los suelos, puede producir un proceso de desmineralización. Y el problema es que, por ejemplo, algunos compuestos que contienen aluminio que no son solubles pueden llegar a disolverse y se libera al agua ahora el catión aluminio más 3. Y el catión aluminio más 3, ahora disuelto en el agua, puede incorporarse a los vegetales para los cuales resulta tóxico. Estos son algunos de los ejemplos de las graves consecuencias de la lluvia ácida. Y también ataca los materiales de construcción. Nosotros vimos que el carbonato de calcio existe en distintas formas, como por ejemplo la piedra caliza o el mármol, que ha sido usado para la construcción o bien para la confección de obras de arte. Acá hay un ejemplo, esta es una de las gárgolas de la Catedral de Notre Dame en París, y la reacción que ocurre es que el carbonato de calcio, que es insoluble, en presencia de ácido sulfúrico se transforma en sulfato de calcio. El sulfato de calcio es el yeso, o sea que uno tenía inicialmente mármol y termina teniendo yeso, que todos saben que es mucho más frágil y además se desprende dióxido de carbono. Eso hace que queden en las estructuras de mármol o de piedra caliza algo así que parecen como granos, que son los agujeros del dióxido de carbono que se desprende. Esto es lo que se denomina lepra de la piedra. Vamos a ver ahora un uso terrible de algunos compuestos organoazufrados. Son compuestos que están prohibidos por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, pero lamentablemente han sido usados. Estos compuestos son las denominadas mostazas de azufre y son compuestos de azufre con distintos compuestos orgánicos. Uno de ellos, que es el denominado gas mostaza, que es el sulfuro de bis 2-cloroetilo, y tiene esta estructura, fue usado en la Primera Guerra Mundial en septiembre de 1917, antes de la Tercera Batalla de Ypres, en Bélgica. Y acá vemos una foto de la Primera Guerra Mundial, y acá vemos una foto actual, y vemos que lamentablemente el ser humano tanto no ha cambiado, y estos son miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que también se encarga no solamente de la inspección, sino también de la eliminación. Pueden ver, como ya les dije, más información en un link que hay en la página de Química Inorgánica. Otros gases mostaza son, por ejemplo, el gas mostaza o el sesqui mostaza, que son todos, como ven, compuestos orgánicos que tienen azufre. Y acá les dejo un video para que mediten